conocer cuándo realizar un trasplante de maceta en tu planta? Bueno, tenés que tener en cuenta las siguientes cosas. Primero, si observás más raíces que tierra o que las raíces sobresalen por la parte de arriba de tu maceta, o sea, de la planta en esa maceta, o si ves que la planta en un periodo de tiempo largo, por ejemplo un año, tiene un crecimiento muy escaso, muy lento, o si por el contrario das vuelta a la maceta y observás el agujerito donde tiene que infiltrar el agua y ahí encontrás muchas raíces, bueno, entonces estás frente a un caso en el que tu planta está necesitando el cambio de recipiente. Vamos a ver entonces cuáles son los cuidados y las observaciones que tenemos que considerar para poder llevar adelante esta tarea. Algo que no hay que olvidar es que esta es una práctica sumamente artificial, no existe en la naturaleza por sí misma, entonces hay que hacerla con sumo cuidado para poder lesionar lo menos posible al ejemplar que se va a trasplantar. Las plantas de interior es preciso cambiarlas de recipiente más o menos cada 1 o 2 años para que realmente puedan crecer saludables y tener los suficientes nutrientes que requieren para su desarrollo. Hay 2 motivos que hacen que sea necesario llevar adelante el trasplante. Uno, obviamente las raíces van ocupando todo el lugar de ese recipiente en el que se encuentran. Y 2, el segundo motivo es que si bien ese sustrato, esa tierra, nosotros podemos ir agregándoles nutrientes o fertilizantes, la realidad es que pierde sus características originales, pierde su estructura, ¿sí? Entonces por más fertilizantes que echemos, es necesario cada este tiempo hacer un cambio de tierra para que la planta tenga todo lo que requiere. Esta es una de las plantas que va a tener que recibir trasplante y el motivo es el sustrato. Se puede observar muy bien que ya su composición o su estructura está dañada o ya no es la ideal. Puntualmente en la superficie se ve como una concentración importante de sales. A medida que uno va regando, a veces el agua evapora y queda la concentración de sales arriba y eso termina perjudicando a la planta. Aparte de que los nutrientes, como dijimos, se van gastando. La planta está muy bien, es una planta bastante resistente, siempre y cuando se le dé ciertas condiciones adecuadas, pero la tierra ya es hora de cambiarla, de ponerle una tierra nueva. Miren sus hojitas chiquitas. Va creciendo de igual manera, pero para que esto se dé con más intensidad, yo voy a decidir ponerle tierra nueva. Sustrato bien liviano y bien cargado de nutrientes. Depende de qué tipo de planta es la que se va a trasplantar. Hay algunas que resisten mucho más tener sus raíces apretadas o congestionadas. Por ejemplo, el lazo de amor es una de ellas, puede soportar un poco más de tiempo en ese lugar. También hay plantas que crecen muy despacio, así es muy lento, entonces quizás no es tan necesario pasarla a algo más grande. Dentro del tumulto que hay acá de plantas, ella también necesita un trasplante, porque si bien el lazo de amor es una de las especies que tolera tener las raíces un poco apiñadas o apretadas, su sustrato está muy rígido, sí, está muy duro, así que realmente la tengo que cambiar de maceta. Y por excelencia la que necesita un cambio es esta planta, que es el cactus de Navidad, así también llamado Santa Teresita. Está con todos sus pimpollos, por eso tendría que esperar para trasplantarla, no sería el momento ideal, pero realmente necesita un cambio porque su sustrato está también muy feo y aparte la maceta claramente da cuentas de que hace mucho tiempo que está ubicada ahí y se empieza a tapar su agujerito de abajo, no filtra bien. La planta demuestra que no está muy bien, está bastante caída, si bien está llena de pimpollos, necesita un cambio de maceta bastante urgente. Otra cuestión es que si tenés alguna planta, algún ejemplar que tiene muchos brotes desde su base, al momento de realizar un trasplante podés aprovechar y separar 2 matas, es decir, sacar un gajo y así aprovechar no solamente el cambio de recipiente, sino también la reproducción de esa planta. Otra situación que se puede presentar es que la planta a trasplantar sea muy grande, así como un ficus. En ese caso, si la situación es complicada y no se dan las condiciones para pasarla porque es muy grande o no se tiene la suficiente fuerza o es una sola persona que vaya a llevar adelante esta acción, bueno, entonces en ese caso, en vez de hacer el paso a otro recipiente, al menos
o sea, no hacerlo y sí hacer un cambio en la parte superior de todo el sustrato para poder brindarle más nutrientes a ese ejemplar. En el caso del palo de agua, está bellísimo, nunca había estado tan bonito, pero el tema es que yo no voy a decidir cambiarle el sustrato porque está liviano, está bastante bueno, pero le voy a agregar, porque fíjense que abajo quedó. Esto no tiene que pasar, tiene que estar al menos a 2 o 3 centímetros, a ver si lo puedo enfocar acá, de altura, así serían 2 o 3 dedos, hasta ahí tendría que llegar la tierra. Y yo la verdad es que en el momento en que la cambié no tenía suficiente tierra, así que ahora lo que voy a hacer es agregarle para que tenga más nutrientes, pero la voy a dejar en su lugar. Lo mismo con esta belleza que es la reina de mi casa. Le falta mucha tierra, así que voy a hacer lo mismo. Quizás retirarle un poco de la parte de arriba. Acá se ve que se empieza a juntar. A ver que haga zoom. Ahí está. Eso es símbolo de que se están concentrando sales en la superficie, así que voy a retirar como los primeros centímetros de la tierra. Voy a sacar todo. Acá también se ve concentración de sales. Voy a sacar toda esta primera parte de la maceta y voy a agregar tierra hasta más o menos 3 dedos de diferencia con el borde. Veamos entonces cuáles son los pasos a seguir. Bueno, y esta es una de las macetas que voy a usar para hacer el paso de recipiente de una de las plantas elegidas. Y quiero mostrar esto, que acá vemos los dos lugarcitos donde tienen que ir los agujeritos para que infiltre el agua una vez que se riega. Y bueno, lo primero a hacer es eso, porque no hay planta que subsista sin un correcto drenaje. Así que vamos por eso, ¿sí? A hacer esos agujeritos para poder empezar a hacer el paso de la planta de una maceta a otra. Bueno, y con un destornillador ahí pude hacer los dos agujeritos y sumar algunos más. Prefiero que quede así, un poquito antiestético en su base, pero va a ser compensado con una planta mucho más sana, ¿sí? Así que es súper necesario que estén hechos esos orificios para la infiltración. Y para hacer los agujeritos usé un destornillador. Bueno, no es lo ideal porque se estropea, pero antes de quemarme preferí usar esto. Tiene una punta cuadradita, pero si está bien caliente lo girás así y haces el redondelito. Si está frío no hay que hacerle fuerza, porque si yo, por ejemplo, hago así, hago presión en la maceta de plástico, intento hacer un agujerito con el destornillador frío, voy a quebrar el plástico, así que hay que calentarlo bien. Primer paso es el riego por saturación o por asiento. Segundo paso, vamos a ver cómo tenemos que manipular la planta para poder hacerlo de la mejor manera posible. En el paso 3, una vez que nosotros retiramos la planta de su maceta, vamos a sacar una tercera parte de la tierra que tiene, que está alrededor de las raíces. Bueno, sacársela con muchísima suavidad para no romper las raíces del ejemplar. En el paso 4 lo que vamos a hacer es poner un poco de tierra en la base. Una vez que hicimos eso, ponemos la planta y después rodeamos todo el ejemplar, todas las raíces con este sustrato nuevo. Bueno, y el paso 5 consiste en sacar todo el aire que quede entre las raíces, es decir, dando pequeños golpecitos a la maceta para que la tierra nueva ocupe todo su espacio. Y el paso 6 va a ser regar, humectar bien todo ese nuevo sustrato y ya tendríamos el trasplante realizado. Bueno, vamos a empezar entonces a sacar el sustrato. Como yo no lo puedo sacar haciendo fuerza, lo que voy a hacer es rodear toda la planta con un cuchillo, así, con mucho cuidado, de no estropear la planta.
y ahí ya se empieza como a despegar el sustrato. Y acá la planta de la parte superior voy a tratar de ir sacando de a poquito, sin que se me desarme demasiado. Bueno, primero acá hay que poner piedras o leca o lo que sea que ayude a que no se vaya la tierra por los agujeritos. Yo le pongo piedras, total es una maceta pequeña, entonces no queda tan pesada, ¿sí? Ahí está. Voy a poner un poco de tierra. Y aún así cae tierra, fíjense, esto no tendría que pasar demasiado para que la planta no pierda los nutrientes y no pierda tampoco la tierra, ¿sí? Aplastamos un poco, así podemos terminar de sacar el aire que queda entre las raíces. Bueno, ahí estaría más o menos la cantidad de tierra. El trasplante según los tamaños de las plantas varía mucho. En aquellas plantas donde el ejemplar es muy grande hay que poner el ojo en el tema calado de ese recipiente que la va a contener. Es muy importante para poder darle las condiciones necesarias a la planta para que siga desarrollándose. Y en cambio, en esas plantas que son pequeñas, que son mucho más fáciles de manipular, no vamos a tener tantos problemas, pero sí hay que tener especial atención con sus raíces, porque son mucho más débiles, entonces el cuidado va a ser mayor en ese sentido, es decir, hay que controlar los movimientos, hacer movimientos bien controlados y tratando de lastimar lo menos posible a esas raíces tan delicadas que las plantas pequeñas presentan. Los tiempos de la vegetación son claves, hay que considerarlos dentro de esta actividad. ¿Por qué? Bueno, la realidad es que existen dos teorías, ¿sí? Yo lo que trato de hacer con mis plantas es tomar en cuenta ambas teorías y en realidad me apoyo en la segunda, así que vamos a pasar a comentarlas. En la primera teoría se supone que el trasplante de las especies, de los ejemplares, se da más que nada o hay que llevarlo adelante durante primavera, que es en el momento en donde la planta sale de su estado de reposo y empieza a tener una actividad mucho más constante y continua, sus hojas crecen. Entonces, si nosotros realizamos el trasplante en ese momento, la planta va a estar como más preparada para activarse. La segunda teoría es la que propone que el trasplante se debe hacer durante el invierno, que es cuando la planta está en un estado de reposo, donde la fuerza o la savia queda concentrada en sus raíces, porque la planta no está teniendo mucha actividad. Entonces, esta teoría propone que hay que llevar adelante el paso de un recipiente a otro en este momento, porque es cuando el ejemplar va a sufrir menos.
¿Cuál es entonces, o cuál tomamos? ¿Qué tendríamos que hacer? Desde mi experiencia con todas las plantas de interior que tengo, he llevado adelante el traspaso o el cambio de recipientes en invierno, quizás no al inicio del invierno, sino a mediados de invierno, fines de invierno, en donde si bien el ejemplar está en reposo, pero a su vez está empezando a recibir más luz, más energía, así de a poquito los días se van alargando, quizás las temperaturas siguen siendo bajas, pero como son plantas que están en interior, quizás lo importante es que están teniendo cada vez más luz de sol que les va ayudando a entrar en actividad. Si llega a presentarse alguna duda respecto a cuándo realizar los trasplantes, bueno, mi consejo es leer mucho, ¿sí? Preguntar y después obviamente llevarlo a la práctica y ver cómo funciona, ¿sí? Así que esa es mi recomendación. Y bueno, vamos ahora a lo que no se debe hacer. Son dos cuestiones, que es, por un lado, utilizar tierra de jardín sin ningún tipo de tratamiento. Y si sacamos tierra del jardín hay que mejorarla poniéndole compost y haciendo un curado de esa tierra que se hace a través de ponerla a oscuras y taparlo con una tela o una bolsa oscura que tengamos para reutilizar. Curamos la tierra, con esto lo que hacemos es tratar de matar todas las bacterias, que no crezca ningún yuyo, y mezclarla con compost, sí o sí, el compost siempre es lo mejor, y mezclarla con arena de río o perlitas si podemos conseguir, y ahí utilizar este tipo de tierra mejorada para poder darle mayor vitalidad a la planta. La segunda cuestión que no debemos llevar adelante es poner a la planta trasplantada en un lugar donde reciba condiciones extremas, por ejemplo, altas temperaturas, muy bajas temperaturas, sol directo, ¿sí? Ustedes recuerden que, como dijimos al inicio del video, es una actividad artificial donde las plantas no están acostumbradas a sufrir ese maltrato en sus raíces o el cambio de lugar, de espacio. Entonces, la realidad es que va a estar debilitada por un tiempo. No debemos exponerla a situaciones que empeoren esa situación de debilidad. Y me olvidaba una cuestión más que hay que considerar, es que si la planta está enferma, no la trasplantes, porque ahí sí que la vas a terminar de perjudicar. Así que preferible es tener un ejemplar sano, ¿sí? Fuerte, capaz de soportar ese paso de recipiente que vamos a llevar adelante. Espero que esta información te haya resultado muy útil y cualquier cosa déjame comentarios y contame cómo te fue. Hasta la próxima.